tardes desde España. Soy el profesor Juan Enciso y vamos a empezar la videoconferencia sobre neuroeducación. Vamos a hablar de cómo aprendemos, conocer cómo aprendemos para poder enseñar mejor. Vamos a poner ahora la presentación. Cambiaremos de pantalla y empezamos. Ya tenemos la presentación. Vamos a empezar. La conferencia de hoy, primero explicaremos un poco qué es la neuroeducación, intentando ver cómo aprendemos y luego, como somos maestros, cómo podemos aplicar esto que aprendemos en el aula. Vamos a empezar con la neuroeducación. Una palabra extraña. ¿Qué será esto de la neuroeducación? Palabra que, como vais a ver, se va a poner de moda en los próximos años. Pero no solamente la neuroeducación, se va a poner de moda todo aquello que lleve neuro. ¿Por qué? Porque estamos avanzando muchísimo en lo que es el estudio y el conocimiento del cerebro. Y eso ha hecho que en nuestro mundo de la enseñanza nazca una nueva ciencia que llamamos la neuroeducación. La neuroeducación es la fusión de tres ciencias. Las neurociencias, que trabajan las funciones cerebrales, cómo funciona nuestro cerebro. Trabaja también la psicología. La psicología es la ciencia de la conducta, de cómo nos comportamos, de cuál es nuestra conducta. La psicología tan importante en nuestro mundo de la enseñanza. Y por otra banda tenemos la pedagogía, la ciencia del aprendizaje. Si fusionamos las neurociencias con la psicología y con la pedagogía, aquí nos aparece justamente lo que es la neuroeducación. La neuroeducación es una nueva ciencia que se sustenta en tres ámbitos: en las neurociencias, en la psicología y en la pedagogía. ¿Y por qué neuroeducación? Si a nosotros nos dijeran que tenemos que diseñar un guante, lo haríamos sabiendo cómo es una mano. Tú sabes cómo es una mano y diseñas cómo es un guante. Pues estas cosas paradójicas, los que nos dedicamos al mundo de la enseñanza, los que nos dedicamos a que nuestros alumnos aprendan, en muchas ocasiones no sabemos cómo funciona el órgano fundamental que rige el aprendizaje. No sabemos cómo funciona el cerebro. Si no sabemos cómo funciona nuestro cerebro, ¿cómo vamos a saber enseñar mejor? No tendría sentido diseñar un guante si no sabemos cómo es una mano. Tampoco tendrá sentido en el futuro dedicarnos al mundo de la enseñanza si no sabemos cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro, nuestro gran reto, saber, conocer cómo funciona nuestro cerebro. La neuroeducación ha avanzado mucho últimamente con el descubrimiento de técnicas no invasivas. Tenemos técnicas no invasivas que nos permiten ver cómo se activan diferentes zonas del cerebro en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y eso es muy importante. Aquí os pongo un ejemplo de estos cascos de detección de actividad cerebral, porque la actividad cerebral crea impulsos eléctricos que se pueden detectar. Podemos detectar qué zona del cerebro se activa cuando estamos haciendo diferentes tipos de actividades. Y eso para nosotros, como maestros, como profesores, conocer esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite ver cuándo nuestros alumnos y en qué actividades de enseñanza y aprendizaje están más activos, y eso nos va a permitir mejorar las formas de trabajo en nuestras aulas. Mirad, para que conozcáis un poquito, porque es una conferencia hoy muy sencilla, donde no voy a entrar en temas profundos de neuroeducación, de neurociencias, con palabras muy abstractas, sí que quiero que conozcáis un poco lo que se llama el cerebro triuno, para que veáis un poquito el funcionamiento básico del cerebro, que también es importante. Mirad, el cerebro triuno significa que dentro de nuestro cerebro tenemos como tres capas. La primera es lo que llamamos el cerebro reptiliano, que lo podríamos representar con este dedo, sería como el cerebro reptiliano, ¿no? Que es propio de los reptiles y está relacionado con funciones como actuar, instintos de supervivencia, huir, pelear, comer, beber, el sexo, la temperatura corporal. Serían los instintos básicos. Cerebro reptiliano sería esta parte, como si fuera una mano, sería esto. Luego estaría el cerebro límbico, sería como esta capa, una segunda capa, ya propio de los mamíferos.
donde aparecen los sentimientos, las emociones, el amor, el odio, el dolor, el gozo, la ternura, la compasión, la alegría, la tristeza. Eso ya lo tienen los mamíferos. Cerebro reptiliano, instintos básicos. Los mamíferos, lo que sería esta parte del cerebro límbico, esta parte ya más relacionada con la parte emocional. Los mamíferos. Si algunos de vosotros tenéis una mascota, tenemos un perrito, pues los perritos aman. Sienten dolor, ternura, gozo, ¿vale? Igual que nosotros, los humanos. Pero luego habría una tercera capa, que sería como la capa que envolvería lo que sería el cerebro, esta tercera capa, que sería propio de los humanos, ¿vale? Y es el cerebro racional, el neocórtex. En el cerebro racional tenemos pensamientos abstractos, creatividad, análisis crítico, consciencia. Tenemos la parte de la lógica, las matemáticas, y es lo que nos diferencia ya del resto de mamíferos. Y esto es importante. Y lo tenéis que saber. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro estas tres capas son las que actúan. Cuando nos enojamos, se pone en marcha, se activa el cerebro reptiliano, instinto de supervivencia. Pero luego nos llega la parte racional, el neocórtex. Y ahí es cuando ya te relajas. Pues decimos, cuenta hasta 10 cuando te enfadas. Bueno, esto lo tenemos que saber. Cuando en clase tenemos un alumno que está sufriendo bullying. Ese alumno que está sufriendo bullying está viendo dentro de clase, está viviendo cerebro reptiliano, en alerta total. Se bloquea todo lo demás. Se bloquea. No le va a llegar a lo que es el neocórtex. ¿Por qué? Porque se bloquea todo. Entonces, este alumno va a vivir en una situación de estrés continuo. Y lo tenemos que saber como profesores. Los bloqueos de nuestros alumnos cuando están viviendo el estar en clase como sobrevivir. ¿Por qué? Porque la gente está metiendo con él o todo esto. Como maestros lo tenemos que saber. Tenemos que saber con una mirada podemos provocar en los alumnos un sentimiento de supervivencia y bloqueamos todo lo demás. Y es muy importante esta tendencia de lo que es el cerebro trivial. Bueno, tenemos buenas noticias que hemos descubierto a partir de la neuroeducación. Y esta buena noticia se llama la plasticidad del cerebro. ¿Qué significa la plasticidad del cerebro y por qué es una buena noticia? Mirad, imaginaros que tuviéramos un río. Nuestro cerebro fuera un río. Si nosotros aquí en el río, que va con su cauce normal, aquí pusiéramos un obstáculo, el río va a avanzar por otro lado y el agua seguirá por otro lado. Y cambiaría. Plasticidad cerebral significa que nuestro cerebro cambia. Se ha demostrado con personas que han tenido una lesión cerebral, cómo se ha activado más otra región cerebral. Gente invidente que tiene una parte del cerebro que no le funciona, le desarrollan mucho más otra parte del cerebro. Y la plasticidad cerebral se ha demostrado que existe. Antiguamente se creía que el cerebro era un órgano estático y que no evolucionaba, pero no, se ha demostrado que nuestro cerebro es un órgano plástico y eso como maestros es una buena noticia. Pero es muy buena noticia, ya no como maestros, sino es una buena noticia como personas, que sepamos que nuestro cerebro es plástico. Y aquí nos aparece dentro de la plasticidad cerebral lo que llamamos la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Mirad, os lo voy a poner aquí, que es muy gráfico y lo vais a entender. Nosotros tenemos una parte genética que nos viene de serie, que nos viene de nuestro padre y de nuestra madre, nuestra carga genética. Mucha gente dice, yo soy así porque ya viene de mi padre y de mi madre, pero no solamente es lo que nos viene de nuestro padre y nuestra madre. Pongamos un ejemplo, dos gemelos que nacen ahora mismo. Uno en una zona rural muy pobre y otro que nace en una ciudad de Estados Unidos, New York, con todos los medios y todo lo que ellos quieran. Niño nace en una zona muy pobre y otro, ya os digo, misma carga genética, gemelos. Nace en una ciudad con muchas ventajas, en una familia con muchos bienes económicos y todas las facilidades del mundo. ¿Se van a desarrollar igual los dos niños? No se van a desarrollar igual. Se ha demostrado que en lo que es la carga nuestra cerebral, en nuestra plasticidad cerebral, los factores genéticos son un 30%. Un 15% es el ambiente sociocultural, un 5% también el ambiente físico, un 10% nuestro cuidado de la salud
el cuidado que tengamos de nuestro cuerpo, y un 40% el estilo de vida, los hábitos de vida. Imaginaros, factores que creemos que no pueden influir, imaginaos que influyen. Como maestros lo debemos conocer, porque la plasticidad cerebral de nuestros alumnos podemos moldearla. Como padres lo tenemos que saber, porque la plasticidad cerebral de nuestros hijos podemos moldearla. Y podemos moldearla incluyendo en nuestra parte curricular, incluyendo en nuestra práctica como padres, pues buenos estilos de vida. A partir de alimentación, de estilos de vida, un buen cuidado de la salud y procurar también un buen ambiente sociocultural para complementar esos factores genéticos tan importantes. Aprendemos a través de conexiones neuronales. Nuestras neuronas se van conectando y esas conexiones neuronales son lo que provocan en nuestro cerebro lo que son esas actividades de enseñanza y aprendizaje que tenemos que ir moldeando. Muy importante las conexiones neuronales que se van dando a lo largo de nuestra vida. Como luego comentaré, hay conexiones neuronales que se dan muy débiles y otras conexiones neuronales que se dan muy fuertes a lo largo de nuestra vida. Mirad, esto sería una imagen del cerebro de un recién nacido. Poquitas conexiones neuronales. Fijaros a los 15 meses, con todo lo que va viendo a partir de su medio, a partir del medio, a partir de la relación con los padres, a partir de la relación con el entorno, de ese descubrimiento tan importante en las diferentes fases de desarrollo cognitivo del niño en los primeros 15 meses. Fijaros, las conexiones neuronales. Ya no os digo cuando han pasado 2 o 3 años, la cantidad de conexiones neuronales que tenemos y que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Porque ahora mismo, con esta videoconferencia, se están estableciendo también conexiones neuronales en vuestro cerebro que son nuevas gracias al input y a las inputs que vais recibiendo de lo que os voy explicando. Conexiones neuronales tenemos siempre, a lo largo de nuestra vida, esto que nos comenta la plasticidad cerebral. ¿Por qué aprender? Aprender es hacer nuevas conexiones neuronales. Eso es aprender. Y se aprende a través de la experiencia. Muy importante, se aprende a través de nuevas conexiones neuronales y a través de la experiencia. Y a partir de esta idea de lo que es la plasticidad cerebral, os quiero comentar un poquito un principio que yo creo que es fundamental que nos propone Carol Dweck. Carol Dweck nos dice que hay 2 tipos de personas. Personas de mentalidad fija y personas de mentalidad de crecimiento. Aquellas personas de mentalidad fija son aquellas que creen que el éxito depende de factores innatos. Pues yo tengo éxito o no tengo. Y que ante un error, a mi baja activación, lo dejan. ¿Sí? La actividad neuronal de estas personas es muy baja. No se entrena y el cerebro también se tiene que entrenar. Luego están las personas que tienen mentalidad de crecimiento. Ante un obstáculo, me esfuerzo más. Y la grandeza de esta actividad neuronal hace que sean personas que siempre están en constante aprendizaje. Son personas que están en constante superación. Y esto lo tenéis que conocer. Y es lo que yo le llamo el poder del todavía. Tenemos que conocerlo como profesores, como maestros, como padres y como alumnos. Porque aunque seamos profesores, también somos alumnos, también estamos aprendiendo. ¿Qué significa el poder del todavía? El poder del todavía es la mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Mentalidad fija. Yo soy malo en matemáticas. Si dices yo soy malo en matemáticas, no vas a crecer. Hay que cambiar. Hay que decir, todavía me cuesta resolver una ecuación, pero todavía. Es el poder del todavía. Hay que inculcar esto a nuestros estudiantes, que tenemos en nuestras materias que dicen, no, no puedo. Sí que puedes. Y tú, como maestro, y tú, como padre, no inculques en tus alumnos, no pongas etiquetas de tú eres malo en esto y no vales. Inculca que todavía puedes. Tenemos que educar a nuestros alumnos, nuestros hijos, con mentalidad de crecimiento. Y para eso el feedback, la retroalimentación, el mensaje que les transmitimos, es importantísimo. Y está demostrado matemáticamente, ¿vale?, cómo aquellas personas con mentalidad de crecimiento tienen un aprendizaje mucho mejor que aquellas personas con mentalidad fija.
Y debemos crear en nuestros hijos esa mentalidad. Porque lo importante no es lo que eres, sino lo importante es lo que puedes llegar a ser. Y todos podemos. Y eso nos lo dice la actividad cerebral. Y cuando tengas un grupo de alumnos, de 30 alumnos, tienes que pensar que todos van a poder llegar. Y tienes como maestro decírselo a ellos, creer en ellos, decirles, yo voy a poner todo mi empeño, toda mi pasión por enseñaros. Poner vosotros lo mejor de vuestro interés, de vuestra pasión, que lo vais a conseguir. Porque todos podemos. Todos podemos. Y lo podemos conseguir. No hay nadie que no pueda. Y más porque tiene una demostración ya avalada por lo que es la neuroeducación. Vamos a fijarnos ahora en cómo aprendemos para intentarlo aplicar un poquito en el aula, después de estas buenas noticias que nos trae la neuroeducación. Mirad, a un alumno se le pone este casco cerebral que mide nuestra actividad cerebral y fijaros lo que se va descubriendo. Llama mucho la atención. Cuando el alumno está en clase, lo que decimos algunos profes, encefalograma plano, como si no estuviera, como si no se enterara de nada. Fijaros cuando el alumno está en el laboratorio, cuando está haciendo tareas en casa, cuando está estudiando, cuando está en un examen. Fijaros qué cantidad de actividad cerebral. Muy importante. Pensemos cómo damos la clase. Si yo hablo, mi alumno desconecta. Y hay que plantearse un poquito cómo estamos dando la clase para conseguir que la actividad cerebral sea máxima. Y luego una cosa importante, mirad, sleep, mientras dormimos, fijaros la cantidad de actividad cerebral que hay. Muy importante dormir. Muy importante que un estudiante duerma de 6 a 8 horas, porque cuando duermes forma parte todavía de tu aprendizaje. Se consolidan las redes neuronales. Estos alumnos que se pasan la noche entera jugando y sin dormir, pues luego tendrán complicaciones para poder consolidar su aprendizaje. Llama mucho la atención, pero fijaros que está demostrado a partir de este análisis que comentamos de la actividad cerebral. Mirad, las bases del aprendizaje a partir de la neuroeducación son 5, que es las que os voy a comentar ahora. La primera es la motivación, importantísima la motivación. Después la atención, la memoria, la creatividad y el aprendizaje social. Vamos a estudiar cada una de ellas. La motivación. Wow, fijaros lo que hace una hormiga. Cuando tenemos un alumno motivado, aquellos alumnos que van a acabar un nivel educativo y te preguntan, profe, yo no sé qué carrera estudiar en la universidad, yo no sé qué hacer. Yo siempre les digo, haz lo que te guste. Porque si estás motivado, podrás con todo. Cuando uno está motivado, puede con todo. La motivación es la gasolina del cerebro. Es fundamental. La motivación ¡guau!, hace que se activen todos. Hay dos tipos de motivación. La que nos viene de dentro, lo que a mí me gusta, lo que me motiva, y la que nos viene de fuera. Fijaros, la intrínseca, la que me viene de dentro, me encanta, ¿vale? Por satisfacción personal, el tiempo el que necesites. Y aprendemos un montón. Pongamos un alumno con el móvil, con la videoconsola, jugando. No veáis cómo aprende. Del juego lo aprende todo, sabe todo lo que tú quieras, se comunica con la gente de fuera, ¡guau!, espectacular. El tiempo que haga falta, porque está motivado. La motivación extrínseca es la que viene por la recompensa. Yo estudio porque voy a tener una buena calificación para el futuro o porque voy a tener un premio. O por evitar el castigo. Me van a castigar en casa o me va a castigar el maestro. Es la motivación extrínseca. Como maestros tenemos una cosa muy complicada, muy difícil, y lo es. Conseguir que nuestros objetivos curriculares, lo que yo quiero enseñar a mis alumnos, pase a ser una motivación intrínseca para ellos. Va a ser difícil, pero lo tenemos que intentar. ¿Cómo motivar a mis alumnos? Bueno, yo os voy a dar unas pistas de lo que le gusta al cerebro, ¿vale? Para que luego lo podáis trasladar a la aula. ¿Qué le gusta al cerebro? Mirad, la curiosidad. Le encanta. Si llegamos a clase con algo diferente, con una caja, ¡oh!, ¿qué tendrá en la caja el maestro? ¿Qué tendrá? Tenemos a los alumnos motivados. Hasta aquel alumno que te duerme con los ojos abiertos
lo tienes motivado. La curiosidad les encanta. Les mando un mail, si ya son alumnos mayores, con un podcast, una nota de voz, y les digo, en la clase de mañana, cuando entréis, yo qué sé, les explicas como una pequeña historia, ya los tienes motivados. Les encanta la curiosidad. Al cerebro le encanta la narrativa. Esta imagen, el abuelo contando un cuento. ¡Wow! La narrativa les encanta. Esos profesores con esa dialéctica tan buena, que a través de la palabra te llevan donde quieran. Eso le encanta al cerebro. Hay mucha gente que cuando habla de innovación educativa dice, adiós la clase magistral. Yo a esta gente digo, adiós tú. Hay clases magistrales insustituibles. No solamente se debe aplicar una clase magistral, hay que aplicar varias técnicas en clase. Pero una clase magistral, un profesor con buena oratoria, eso es insustituible. Al cerebro le gusta lo no rutinario. Como haga lo de siempre, como llegue al salón de clase, a la clase, y empieza a explicar como cada día la rutina, desconecta. Alumno perdido. Hay que cambiar, hacer cosas diferentes. Y el alumno, ¡wow!, le encanta, porque le gusta mucho a su cerebro. Le gusta la sorpresa, lo que no se espera. Que rompas la rutina. Eso les encanta a los niños. Y los que estáis en inicial lo sabéis. Sabéis que a los niños les encanta. ¡Ay, profe! Cuando llegas con una cosa diferente. Para ellos eso es algo que ¡guau!, les motiva muchísimo. A nuestro cerebro le encantan las disonancias cognitivas. Utilizarlas. ¿Qué hace el gato? ¿Está subido o está bajando? Acaba de encantar a vuestro cerebro. Ahora ya estáis empezando. Sube, baja, sube, baja. Eso le encanta al cerebro. Mirad. Os propongo un pequeño juego. Mira las palabras y di el color, no la palabra. Ha costado, ¿eh? ¿A qué ha costado decir rojo? ¿A qué ha costado decir verde? ¿A qué ha costado decir azul? ¿Sí? Vale, eso le encanta al cerebro. Eso es una disonancia cognitiva. Le encanta. ¿Qué más le encanta? Le encanta jugar. Es lo que llamamos gamificación. ¿Me estás hablando que yo como maestro tengo que hacer que mis alumnos jueguen? No. Yo te estoy diciendo que al cerebro de tus alumnos le encanta el juego. Y probarlo. Probar una aplicación que se llama Kahoot, que es muy sencilla. Próximamente daremos un taller online de gamificación con Inés, ¿no? para los que os queráis apuntar. Probar lo que es Kahoot. Ya veréis. ¿Por qué al cerebro le encanta? O Plickers, son otras herramientas para jugar en el aula. ¿Por qué al cerebro le encanta el juego? Porque mira, cuando vas a jugar, lo primero que se estimula es lo que es el deseo. El deseo, cerebro reptiliano, la amígdala. Se genera dopamina. ¡Wow! Te pone en alerta. Luego viene la acción, lóbulo frontal, y genera adrenalina. Te pone ahí todo tenso. Y eso engancha, crea adicción. Y luego viene la satisfacción. Cerebro límbico, felicidad, serotonina. Son hormonas que generan adicción. Por eso el juego es adictivo. Tú como maestro lo debes saber. ¿Cómo me encantaría que los alumnos dedicaran las horas y horas y horas que dedican a la consola o a jugar a mi materia? Bueno, gamifiquemos nuestra materia. Vamos a gamificar nuestra materia. ¿Qué significa? Vamos a introducir el juego en nuestra materia. Porque sé que el cerebro le encanta eso y voy a conseguir mejores rendimientos con nuestros alumnos. Segunda base del aprendizaje, la atención. ¡Wow! Mira, la atención es un recurso muy limitado. Es muy limitado. Muy limitado. Dura muy poco la atención. Y la atención no hay que pedirla. Nosotros en clase nos pasamos el día pidiéndola. ¿Queréis estar atentos? Atender, por favor, atentos, callaros, estar atentos.
La atención la tenéis que secuestrar. Tenéis que ser suficientemente hábiles como maestros para secuestrar la atención de vuestros alumnos, secuestrar la atención de vuestros estudiantes. Hay 3 tipos de atención. La de alerta. Si ahora mismo hubiera una explosión, ¡wow!, estamos ahí en alerta. Estamos en alerta continuamente como instinto de supervivencia. Luego la atención de orientación, que nos permite situarnos, saber dónde estamos. Y luego la atención ejecutiva. La gran deseada de los maestros. La concentración. La concentración es muy difícil de conseguir. Y aquí os doy pistas, herramientas, para los que trabajáis en departamentos de psicología educativa o de orientación, o para cualquier maestro, o como padres, cuando tenéis hijos que les cuesta mucho concentrarse. Es clave la concentración para poder aprender. Hay unas técnicas como seguir las agujas del reloj, aislar sonidos, sopas de letras, los sudokus, copiar dibujos y dibujos con números, rompecabezas, memoro o juegos de palabras, buscar diferencias, juegos de mesa, juegos de construcción. Actividades de este tipo hay que hacerlas con los estudiantes porque aumenta su capacidad de atención ejecutiva, de concentración y luego tendrán un rendimiento mejor en lo que es nuestras enseñanzas, nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día está muy de moda el mindfulness, ¿no? Lo que es la concentración plena. Hay incluso muchos cursos de mindfulness, de relajación, de concentración para maestros y para estudiantes. Mirad, la atención es un recurso muy limitado que tenéis que saber cómo funciona en una clase. Al principio es muy grande y a medida que va pasando la clase va decayendo y al final vuelve a ser importante. Y esto lo tenemos que saber. Al principio de la clase, muy importante lo que hagáis, muy importante cómo cerréis y aquí dentro cambiar de actividades para activar la parte cerebral de nuestros estudiantes. Vamos con la tercera, la memoria. Mirad, hay mucha gente que se piensa que la memoria no es importante para el aprendizaje. No tiene que aprender cosas de memoria. No hay aprendizaje sin memoria. ¿Hay que aprender cosas de memoria? Sí. ¿Por qué? Porque la memoria es muy importante. No hay aprendizaje sin memoria. La memoria hay 2 tipos. La memoria que tenemos a corto plazo. Lo que yo ahora os voy explicando, pues es una memoria operativa, se almacena aquí en nuestro cerebro y dura muy poquito. Es la memoria a corto plazo. Cuando yo voy explicando algo en clase, lo retienen, pero muy poquito. Cuando me explican algo en clase, lo retengo, pero muy poquito. La memoria a corto plazo. Como maestros, nos interesa la memoria a largo plazo. Nos interesa que los contenidos que nosotros explicamos a nuestros alumnos pues les quede en la memoria a largo plazo, para que el aprendizaje sea realmente significativo. Y os voy a explicar esta fórmula de aquí. E más A más I es igual a la memoria a largo plazo. ¿Qué significan estas letras? Mirad, lo que sella un aprendizaje de nuestros alumnos en la memoria a largo plazo es la emoción. Cuando un alumno se emociona, aprende. Las cosas de tu vida que te han provocado emoción se quedan grabadas en tu memoria para siempre. Para siempre. Muy importante la asociación, cuando asociamos cosas. Es muy importante las actividades interdisciplinares, transversales. Se aprende mucho mejor. Es muy importante que los alumnos sean creativos, que sean imaginativos. Porque la emoción, la asociación y la imaginación son sellos de los contenidos en la memoria a largo plazo. La emoción. Si ahora os pregunto, ¿qué estabais haciendo el 11S cuando pasó el atentado de las Torres Gemelas? Y ahora mismo todos os acordáis de lo que hacíais aquel día. Todos. ¿Por qué? Porque hubo una carga emocional importantísima. Los que sois padres, si os digo, ¿os acordáis del día que nació vuestro primer hijo? Con pelos y señales. Daréis hasta detalles de aquel día. Si yo os digo qué estabais comiendo el 18 de septiembre, esto fue el 11S, no os acordáis. ¿Por qué? Porque no había una carga emocional. Claro, es un caso muy extremo de cargas emocionales. Pero pensad que aquello que vuestro alumno viva con pasión y con emoción va a quedar sellado en su memoria a largo plazo y será un aprendizaje importante y significativo. Muy importante, no lo olvidéis. Fijaros, ¿cómo trabajamos en clase? En clase nosotros damos nueva información, el alumno tiene su memoria de trabajo, la va utilizando y me interesa que quede a largo plazo, me interesa que sea memoria significativa. Luego vamos a dotar de actividades donde
se viva la emoción, donde el alumno se implique, donde se desarrolle, donde aplique la imaginación, donde haga suyo lo que tú estás explicando y se va a acordar. Ahora que somos adultos, seguro que si os decimos recordar algo de vuestra etapa escolar, recordaréis algún trabajo, alguna actividad o algo que os marcó. Y vais a recordar aquel maestro que te llegó al corazón, aquel maestro que te emocionó. Y muchos de nosotros, a lo mejor elegimos una profesión basándonos en imitar a aquel maestro. Tenéis un poder enorme sobre vuestros alumnos. Y no olvidéis nunca la emoción. Si vivís con pasión, el alumno aprenderá con pasión. Y está demostrado a partir de la actividad cerebral que provoca en nuestros alumnos esa emoción. ¿Qué herramientas os puedo dar para conseguir anclar, ¿no? Solidar los aprendizajes en nuestra memoria a largo plazo? Pues mirad, la relevancia. Muy importante, muy importante. Dotemos nuestras actividades, nuestras estrategias de enseñanza, de aprendizaje, pensando en ellos. Pensando en lo que a ellos les gusta. Conseguiremos emocionarles, conseguiremos que aprendan. La reflexión. Hagamos que nuestros alumnos reflexionen. Dotemos de espacios, dotemos de tiempos para la reflexión. La recodificación. Muy importante esta frase de Miller. Dice, la recodificación lingüística es el alma de los procesos cognitivos. A veces los alumnos no nos entienden. Bajemos a su zona de confort para que nos entiendan. Yo en física explico cosas así un poco complicadas de logaritmos y tal. Y veo como un compañero dice al otro, pues tú ves esto de aquí arriba, lo bajas abajo y ya está. Y hablando de la base, del exponente, no me entiende. Y dice lo de arriba, lo bajas abajo, su compañero, y lo entiende. Muy importante dar herramientas de recodificación. La retroalimentación, muy importante. El feedback que demos a los alumnos. No digáis no, eso no, cambiarlo. Muy bien, venga, hay que intentarlo. No, esto está mal, cambiarlo. Creo que puedes encontrar una alternancia mejor. Siempre cometes el mismo error, cambiarlo. Fíjate en esto para que la próxima vez salga bien. Así no lo conseguirás, cámbialo. Sigue así, no te rindas. Lo haces sin pensar, eres muy creativo. Has perdido, lo importante es participar. Si a un alumno le dais el feedback negativo, fijaros en su cara. De pena, casi llorará. Si por la misma actividad le decís el feedback positivo, fijaros en su cara. Veréis cómo esboza una sonrisa. Y eso es muy importante. La repetición. No se aprende si no es por repetición. Pero no repitamos lo mismo. Repitamos de diferentes formas. Y tenéis diferentes formas. Mapas conceptuales, líneas de tiempo, organigramas. Hay muchas actividades que como maestros tenemos que fomentar para que no aprendan de la misma forma los alumnos. Y luego el repaso. Muy, muy importante. Repasar, recordar, repasar y recordar para quedar en la memoria a largo plazo. La siguiente base es la creatividad. Mirad, ¡ay, la creatividad! La creatividad nos viene de serie. Mientras más pequeños, más creativos somos. La creatividad no se aprende, pero se cultiva. Y nosotros, como maestros, debemos cultivar la creatividad de nuestros alumnos. Debemos dotar de condiciones para que sean creativos. Es nuestro deber y lo tenemos que conseguir. Mucha gente que se piensa que el cerebro es totalmente separado, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, la parte científica, lógica y luego la parte creativa. No, no os lo creáis. No se puede ser bueno en matemáticas si no tienes una gran parte de imaginación y de creatividad. No se puede ser un buen músico si no tienes una parte lógica y matemática bien desarrollada. El cerebro es holístico y los dos hemisferios funcionan a la vez. El poder de todavía, no lo olvidéis, plasticidad cerebral. No hay nadie bueno en una cosa y malo en otra. No. Todos podemos ser buenos en todo. Mirad,
Hablando de la creatividad y cómo a veces en la escuela mata la creatividad, os pongo aquí un ejemplo del profesor David Bueno de Barcelona. Él comentaba que a los alumnos le dieron esta relación, dijo hacer una clasificación de lápiz, pantalón, goma de borrar, camisa, hoja de papel y zapato. Y lo que yo como maestro espero es que los alumnos hagan esta clasificación. Lápiz, goma de borrar, hoja de papel, que serían pues útiles escolares, pantalón, camisa, zapato, prendas de vestir. Alumno que me haga esta clasificación, yo lo pongo bien, perfecto. Alumno, pues que no me haga esta clasificación, lo ponía mal. Y un alumno, pues puso esta clasificación. Dijo pantalón, camisa, hoja de papel. Goma de borrar, lápiz y zapato. ¡Ay! Lo ha puesto mal, según mi criterio, yo le pongo mal a este alumno. Y a veces hasta le puedo decir públicamente delante de todos sus compañeros, lo has hecho mal. Bueno, ¿qué podía pasar? Que yo hasta podía hacer eso. Si yo hiciera eso, a veces hasta si lo hago en público, pues ese alumno puede tener una mala experiencia de aprendizaje. Y al cerebro no le gustan las cosas que le ha ido mal. No le gusta. Y podemos incluso, este alumno ya no quiere participar. Vamos a preguntar, oye, ¿por qué? ¿Por qué pones esto? Y el alumno contestó esto, mirad, porque estos se ensucian, el pantalón, la camisa, la hoja de papel se ensucian, y la goma de borrar, el lápiz y el zapato se desgastan. Es una buena respuesta. Está bien la respuesta. Yo al alumno le felicito, ¡ole! Muy bien. Así me gusta. Sonrisa del alumno. Aprendizaje significativo. Lo hago volar. Si hubiera tenido feedback negativo, esto está mal y no le dejo expresarse, no hagamos que la creatividad sea asesinada por la escuela. No hagamos que la escuela mate la creatividad. Esto es un meme muy interesante que lo traigo aquí para que veáis un poco la importancia de esto que os he comentado. Dice, lee y resuelve. En la caja había 10 caracoles, ahora solo quedan 2. ¿Cuántos caracoles faltan? Pone 10 menos 2, 8. Ponemos bien. Y aquí solución, el alumno tenía que escribir, pues, lo que yo espero, ¿no? Que me escriba, faltan 8 caracoles. Y un alumno contestó esto. Solución, poner un tapón encima. Poner una tapa aquí encima de la caja. Claro, parece un meme que a lo mejor nos hace reír, pero ese es el tipo de alumno que nosotros creemos. Queremos ese tipo de alumno. Alumno con espíritu crítico, alumno que nos dé soluciones, porque estamos formando los futuros presidentes de nuestro país. Queremos gente así, gente creativa, ¿vale? Que no fomentemos lo contrario de la creatividad como maestros, al contrario, fomentemos la creatividad, que el feedback no mate la creatividad, que la retroalimentación que damos a nuestros alumnos no mate la creatividad. Y la quinta base del aprendizaje, según la neuroeducación, es el aprendizaje social. Muy importante. Vamos a poner ahora un pequeño vídeo, a ver si funciona. Lo vemos, dura 3 minutitos, sobre el aprendizaje social. Vamos a parar ahora y lo vemos. 後ろからのね。
¿Qué fuerza? La calidad no era buena, pero bueno. ¿Qué fuerza el grupo? ¿Cómo se acerca el grupo y han hecho que el niño salte? Espectacular. Espectacular. Pues eso es muy importante. El aprendizaje es social. No podemos aprender solos. Muy importante que socialicen los alumnos. Muy importante que trabajen unidos, que trabajen en grupo. Y hay que fomentar actividades de este tipo, porque la fuerza del grupo es muy, muy importante. Y tenemos que dinamizar nuestras clases para fomentar el aprendizaje social. Para ello, diferentes técnicas que os tenéis que formar, como trabajo cooperativo, PBL, APS, inteligencias múltiples. Muchas herramientas que como maestro tienes que conocer para poder desarrollar la parte social tan importante de nuestros estudiantes. Y luego, la neuroeducación nos dice que vosotros, los maestros, sois lo más importante. Qué importante es el maestro. Mirad, dice, profe, ¿cómo quiere que nos guste su asignatura? Si a usted no le gustamos nosotros. Un alumno jamás debe sentir que no le quieres. Porque si tú no le quieres, él no querrá tu asignatura y no aprenderá. Lo que os he dicho hace un momento. Pensar cuando erais estudiantes. Vuestra época de la escuela, del instituto, del liceo. ¿Qué profesores recordáis? ¿Sí? ¿Qué importante es esto? Muy, muy importante. La parte afectiva activa toda la parte cerebral nuestra. Es clave fundamental. La emoción. ¿Qué nos dice la neuroeducación sobre cómo debe ser un buen profesor? Pues debe ser un profesor que conozca la materia y que reflexione sobre ella. Alguien que inspira, que dé autonomía a sus alumnos, que proponga retos adecuados, que fomente la creatividad, que acepte el error y que tenga vocación. Y sobre todo, que mire con afecto a sus alumnos. Eso es lo que más pide la neuroeducación sobre lo que debe ser el trabajo de un profesor. Y para acabar, pues quiero hacer un brindis por el cambio. Un brindis por vosotros, por los maestros, por los que os dedicáis a este mundo de la enseñanza. Porque vosotros podéis cambiar la sociedad. Y porque vosotros podéis hacer que siempre tengamos un mundo mejor. Y como ya sabéis, y siempre digo, para los que me habéis escuchado en alguna conferencia, no olvidéis nunca que se llega al cerebro a partir del corazón. Muchas gracias por este rato que habéis compartido con nosotros.